No es el cansancio lo que te destruye, es el silencio de la vida que no elegiste. Nietzsche, te despiertas en un día común. La luz entra por la ventana, pero no te invita. La alarma suena, pero tú ve, mismo que estás siendo perezoso, que solo necesitas disciplina, enfoque, vergüenza, que quizás una ducha fría lo resuelva, un video motivacional, una lista de tareas, pero las horas pasan y el movimiento nunca llega. Y entonces empiezas a odiarte, y ese odio silencioso va tomando el lugar de aquello que un día fue deseo. Si esto te suena familiar, respira hondo y suscríbete aquí al canal. Este espacio es para quien se cansó de fingir que todo está bien. Ahora detente por un instante, respira. ¿Y si te dijera que esto no es pereza? ¿Y si ese sopor no fuera señal de debilidad, sino de sufrimiento? ¿Y si en el fondo no estuvieras parado, sino perdido? Vivimos en una era que transformó la productividad en virtud moral. Quien está siempre ocupado es respetado. Quien descansa es juzgado. Quien se detiene es vencido. Pero ¿y si es exactamente esa carrera la que nos ha vuelto tan vacíos, tan sin dirección, tan cansados? Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y quizás la pereza sea exactamente eso, la manifestación externa de todo aquello que tu alma está intentando decirte, pero que no quieres escuchar. ¿Ya notaste que es precisamente cuando tienes tiempo que sientes esa parálisis? En los momentos en que no hay ruido, cuando podrías crear, iniciar, avanzar, es ahí donde surge el peso. Quizás porque en ese silencio, aquello que has ignorado finalmente encuentra espacio para manifestarse. No estás perezoso, estás exhausto de fingir ser algo que no eres. Estás cansado de correr por objetivos que no te pertenecen. Estás emocionalmente en quiebra por invertir energía en una versión tuya que solo existe para complacer a los demás. Esto no es pereza, es un grito ahogado pero insistente, un intento de tu psique de interrumpir el ciclo. Imagina una brújula emocional que siempre apuntó al norte. Ahora gira sin parar. Nada parece ya correcto, todo parece trabajoso, y lo que antes te motivaba, estatus, dinero, aprobación, ahora solo parece agotarte. Pero en lugar de preguntarte ¿qué le pasa al mundo que me vacía?, aprendiste a preguntarte ¿qué me pasa a mí que no puedo funcionar en él? Esa es la gran trampa. Tú no eres el defecto, tú eres el síntoma. Nietzsche, en sus reflexiones sobre el nihilismo, decía que el ser humano necesita un porqué para soportar cualquier cómo. Y quizás lo que perdiste no fue tu energía, tu motivación o tu fuerza de voluntad, sino tu porqué. Sientes que estás atascado sin impulso. Pero, ¿y si la verdad es más radical? ¿Y si simplemente ya no le ves sentido a moverte en la dirección equivocada? ¿Y si tu pereza es en realidad el inicio de un despertar? Mira hacia adentro. Siente ese cansancio como una invitación, como una alarma silenciosa, no para despertar al mundo, sino para despertar para ti. Lo que falta no es fuerza, es dirección, y más que eso, es verdad. Incluso puedes intentar disciplinarte, organizarte, forzarte, pero un ser humano en machis conflicto interno nunca se moverá con ligereza. Se arrastra, se engaña, se sabotea, y todo esto mientras carga la culpa de no ser eficiente. Pero ¿y si el problema es exactamente ese modelo de eficiencia? ¿Y si la función de tu parálisis es destruir el viejo sistema, para que de los escombros surja algo más auténtico? Puedes intentar silenciar esta incomodidad con productividad. Puedes llenarte de hábitos, metas, café, rutinas. Pero en el fondo, lo sabes, nada de eso funcionará mientras no te reencuentres, mientras no dejes de llamarte perezoso y empieces a escuchar lo que ese silencio está intentando decirte. Y entonces surge la pregunta, si no eres perezoso, entonces ¿quién eres? ¿Y qué dentro de ti está intentando volver a la vida? Aprendiste a medirte por lo que produces, por lo que entregas, por lo que aparentas. Desde temprano fuiste elogiado cuando eras eficiente, cuando obedecías, cuando hacías bien. Aprendiste que el valor está ligado a la utilidad, que quien no sirve para algo, no sirve para nada. Pero la pregunta que nadie te hizo fue, ¿y cuando ya no puedes funcionar como esperan, dejas de tener valor? El filósofo Arthur Schopenhauer decía que el sufrimiento humano nace del deseo, no del deseo en sí, sino de su constante movimiento insaciable, ilusorio. La mente moderna fue condicionada a desear no lo esencial, sino lo visible. Y en esa carrera ciega por conquistas externas, te fuiste perdiendo de ti mismo, porque nadie te enseñó a mirar hacia adentro. La introspección se convirtió en sinónimo de debilidad.
El silencio se convirtió en vacío. La reflexión se convirtió en pérdida de tiempo. Carl Jung llamaba sombra a todo aquello que rechazamos en nosotros mismos para mantener una identidad socialmente aceptable. La ira que tragamos, el miedo que escondemos, las dudas que sofocamos para encajar en expectativas que no elegimos. Pero la sombra no desaparece, se acumula, presiona, y cuando se ignora por demasiado tiempo, empieza a paralizarnos. La pereza que sientes puede ser el peso de años de negación. El cuerpo se detiene porque el alma está sobrecargada. El cerebro racional quiere seguir adelante, pero el inconsciente lo sabe y se niega a cooperar con una vida que no es verdadera. Gabor Maté, psiquiatra y autor de una vasta obra sobre trauma y adicción, afirma que todo aquello que etiquetamos como disfunción es en realidad un intento de adaptación mal resuelta. La mente que procrastina está muchas veces solo intentando protegerse de una realidad donde cada paso es una exigencia, donde el fracaso es castigado con vergüenza, donde el éxito se mide por métricas que no incluyen paz, presencia o sentido. Ahora imagina lo que sucede cuando un ser humano crece en este sistema, constantemente comparado, juzgado, presionado a ser excepcional en todo. Aprende a vivir hacia afuera, a construir máscaras, a interpretar roles, y cuanto más se aleja de su propia esencia, más siente que algo anda mal, incluso si técnicamente está funcionando. Nietzsche veía este proceso como la muerte del espíritu libre. El individuo se convierte en producto de la moralidad de los demás. Vive bajo el peso de una cultura que niega los impulsos humanos más genuinos, la voluntad de explorar, errar, contemplar, negarse. Ser normal hoy es estar en constante vigilancia contra uno mismo. Es reprimir todo lo que no encaja. Es fingir vitalidad mientras uno se pudre por dentro. La modernidad tiene una forma muy eficiente de matar el alma, llamando a eso éxito. Quizás no estás parado, puedes estar en conflicto interno. Una parte de ti ruega por autenticidad, por silencio, por verdad, pero la otra, aquella que creció condicionada a complacer, a seguir, a producir, esa parte te grita que continúes. Y en esta guerra silenciosa, el cuerpo cede, el movimiento se detiene, la mente se embota, la motivación desaparece. No es pereza, es supervivencia psíquica. Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a la libertad. Esto significa que tenemos la libertad de elegir, pero no podemos huir de la responsabilidad por esas elecciones. Solo que la mayoría de nosotros está tomando decisiones en nombre de una versión adiestrada de sí mismo. Tú elegiste este curso, este trabajo, este estilo de vida. Pero ¿quién hizo esa elección? ¿Fuiste tú o fue la suma de expectativas, miedos e influencias que moldearon tu identidad? Y cuanto más se distancian esas decisiones de tu verdad interior, más te sientes vacío, cansado, sin energía. Esa es la raíz oculta de la parálisis. No la falta de disciplina, sino la falta de coherencia interna. La psicología conductual moderna a menudo intenta corregir esto con técnicas, trucos de productividad, cronogramas, gamificación de la rutina. Pero esto es como pintar de blanco una casa llena de grietas estructurales. No necesitas técnicas, necesitas reconciliación con quien eres. Necesitas recordar lo que tenía sentido antes de que el mundo te enseñara lo que importa. Y es ahí donde empezamos a tocar la herida más profunda. Quizás olvidaste quién eras antes de empezar a moldearte para sobrevivir. No es que hayas perdido tu motivación, fuiste forzado a abandonarla cuando no coincidía con el mundo que te rodeaba. Y ahora, todo dentro de ti está pidiendo un reencuentro, no con el rendimiento, no con el éxito, sino contigo. Este no es un problema de esfuerzo, es un problema de orientación existencial. Fuiste programado para ignorar tus límites, para desacreditar tu intuición, para silenciar tu sensibilidad. Y hoy esa programación empieza a fallar, porque existe algo en ti que se resiste, algo que ya no acepta ser domado, algo que quiere vivir de verdad, incluso si no sabe cómo. Ese es el dolor que sientes, no el de quien fracasó, sino el de quien empieza finalmente a despertar. Cuando pierdes la conexión con quien realmente eres, el mundo no lo percibe inmediatamente. Sigues cumpliendo tus funciones. Trabajas, respondes mensajes, publicas fotos sonriendo, mantienes la actuación, pero por dentro, una erosión silenciosa ocurre. Empiezas a vivir en modo automático. Te despiertas sin entusiasmo. Haces lo que hay que hacer, pero sin alma. Conversas, pero no conectas. Ríes, pero no sientes. Poco a poco,
Lo que era solo cansancio se vuelve apatía. Lo que era desánimo se vuelve aversión. Lo que era incomodidad se vuelve autodesprecio. El peligro no está solo en el estancamiento. Está en la normalización del estancamiento. Empiezas a creer que vivir así es lo normal, que nadie siente entusiasmo todos los días, que quizás este vacío es solo parte de la vida adulta. Y es exactamente ahí donde el sistema vence, porque el mundo moderno fue construido para mantenerte entumecido. La sociedad de consumo necesita cuerpos productivos, pero mentes anestesiadas. Quiere que seas lo suficientemente funcional para trabajar, pero insuficientemente consciente para cuestionar por qué trabajas como trabajas, vives como vives, sientes como sientes. Las distracciones están diseñadas con precisión quirúrgica, desplazamiento infinito, dopamina rápida, contenido superficial, todo milimétricamente pensado para mantener tu atención cautiva, porque un ser humano verdaderamente despierto es peligroso. Se detiene, dice no, rompe patrones. Y lo más irónico, cuando empiezas a enfermar por dentro, eres tú quien se culpa. Te dices, soy débil, no tengo fuerza de voluntad, soy un fracaso. Pero el fracaso no es tuyo, es del modelo de vida que te enseñaron a seguir. Esta desconexión de ti mismo lo afecta todo. Tus relaciones se vuelven superficiales, porque no estás íntegro para entregarte. Tu trabajo se convierte en una carga, porque ya no hay sentido en lo que haces. Tu creatividad se seca, porque nace del contacto con tu esencia, y esa esencia está enterrada. E incluso cuando intentas cambiar, algo te lo impide. Te inscribes en un curso, comienzas un nuevo proyecto, te mudas de ciudad, pero llevas contigo el dolor que aún no ha sido mirado. Porque cambiar de escenario sin cambiar de conciencia es solo una forma sofisticada de repetir el mismo ciclo en otro lugar. La mente intenta compensar con control. Intentas planificar cada paso, organizar cada detalle, optimizar cada minuto. Pero cuanto más intentas controlar, más ansioso te vuelves. Y la ansiedad, en este caso, no es miedo al futuro. Es miedo a seguir viviendo sin dirección. Sientes un nudo en el pecho, una presión interna que no tiene nombre. Vas al médico, te dice que todo está normal, te haces exámenes, todo está ok, pero tú sabes que algo no está bien, porque el problema no está en el cuerpo, está en el alma sofocada, en la psique sobrecargada de mentiras y silencios. Estás pagando un precio invisible por vivir una vida desconectada de tu verdad. Y si conoces a alguien que está en esta misma lucha silenciosa, comparte este video con esa persona. A veces es todo lo que necesita escuchar. Y lo más trágico es que esta desconexión no ocurre de una vez. Se instala lentamente, en el hábito de ignorar lo que sientes, en la costumbre de decir sí cuando querías decir no, en la repetición de tareas que no tienen sentido pero que cumples por miedo a desagradar. Cada microtraición a tu propia esencia crea una grieta interna. Y un día te despiertas y ya no te reconoces. Es por eso que muchas personas se vuelven adictas al trabajo, a las redes sociales, a la comida, a la pornografía, a las compras. No porque sean débiles, sino porque esas distracciones son las formas más accesibles de huir del dolor de no estar viviendo una vida auténtica. La adicción, como explica Gabor Maté, no es el problema. Es la solución temporal para un problema más profundo. El vacío, el dolor emocional no procesado, la desconexión de uno mismo. La verdadera pregunta no es ¿por qué eres adicto?, sino ¿de qué estás intentando huir? Y huir de la propia verdad tiene un precio, no solo emocional, sino existencial. Empiezas a dudar de ti mismo. Tu autoestima se desploma, no porque no te esfuerzas, sino porque tu vida ya no refleja quién eres. Este desalineamiento destruye tu confianza, tu vitalidad, tu presencia. Es como vivir con el freno de mano puesto, sonriendo por fuera mientras por dentro todo se desmorona. La mente cansada no sueña, el cuerpo cansado no ama, y el alma cansada silencia. Y cuando te callas, el mundo te aplaude. Dicen que maduraste, que estás más centrado, más responsable. Pero lo que no ven es que simplemente dejaste de luchar, dejaste de resistir, porque olvidaste lo que estabas luchando por proteger. Pero hay algo en ti que aún pulsa, aunque débil, aunque opacado, algo que se niega a morir por completo. Quizás un recuerdo de quién eras antes de todo esto, o un susurro de lo que aún puedes ser. Y es precisamente ahí donde reside la esperanza, en el hecho de que incluso agotado, todavía sientes que algo anda mal. Esto significa que aún hay algo vivo en ti. Si sientes esta incomodidad, esta angustia, esta sensación de estar desalineado, esto no es una falla. Es una señal de que tu alma todavía está intentando llamarte de vuelta.
Y si logras escuchar, quizás descubras que tu llamada no es para ser más productivo, sino para ser más íntegro. Ya probaste todas las soluciones tradicionales: hojas de cálculo, rutinas, aplicaciones de enfoque, videos motivacionales con bandas sonoras épicas. Y por un tiempo quizás funcionó, pero pronto el vacío regresó, el mismo estancamiento, la misma ausencia de sentido. Y aquí está la verdad que nadie te cuenta. No te curarás con las mismas herramientas que te enfermaron. La salida no es hacer más, es hacer diferente. Y antes de eso es ser diferente. Es aquí donde comienza la rebelión. Pero no una rebelión contra el mundo, una rebelión interna, contra lo que te convertiste intentando ser aceptado. Necesitas permitirte romper la superficie, deshacer el personaje, permitir que aquello que fue negado comience a emerger. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La verdadera libertad comienza cuando miras tu sombra, a la parte de ti que fue desterrada, silenciada, avergonzada, y dices: te veo. La rebelión no se trata de destrucción, se trata de reintegración. Es recuperar las partes perdidas de uno mismo, es decir no a lo que enferma, incluso si ese no te vuelve menos aceptable para los demás. El primer paso es simple, pero brutal: dejar de traicionarte. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, te alejas de ti mismo. Cada vez que finges estar bien para no molestar, refuerzas la narrativa de que tu dolor no importa. Cada vez que te fuerzas a ser funcional cuando estás destrozado, envías a tu inconsciente el mensaje de que ser íntegro es inaceptable. Esta rebelión exige coraje. El coraje de estar solo, de decepcionar, de no ser comprendido, pero también el coraje de ser sincero contigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Puedes empezar poco a poco, reconociendo la verdad más simple: no estoy bien, y dejando que esa verdad exista, sin corregirla inmediatamente, sin intentar optimizar el dolor, sin transformarla en contenido, simplemente sentir, respirar, estar. Después de eso el movimiento comienza, no como una explosión, sino como una brisa, una voluntad ligera de hacer algo diferente, una curiosidad tímida por lo que aún te hace vibrar. Es en este estado de presencia que empiezas a reconectarte con lo que es real. Te preguntas: ¿qué haría si nadie me estuviera mirando? ¿Qué crearía si no necesitara probarle nada a nadie? ¿Qué tipo de vida tendría sentido para mí, incluso si pareciera menos a los ojos del mundo? Nietzsche creía que el ser humano solo se vuelve verdaderamente libre cuando crea sus propios valores. Y quizás esa sea tu tarea ahora: reconstruir tu sistema de sentido. Esto no significa abandonar todo de la noche a la mañana, sino cuestionar, probar, experimentar nuevas formas de estar en el mundo. Sartre hablaba de la angustia de la libertad, ese peso de ser el único responsable de la propia existencia. Pero junto con esa angustia viene algo grandioso: la posibilidad de crear un nuevo camino. Un camino que no es heredado, impuesto o comprado, sino vivido. Para ello necesitarás dejar de buscar atajos. Ningún curso te devolverá el brillo. Ningún coach te curará en 3 pasos. Ninguna fórmula te salvará de ti mismo. Pero hay algo que puede: el silencio, la escucha, el retorno al cuerpo, a la respiración, a la presencia. No necesitas reinventarte como si fueras un proyecto. Necesitas recordarte de lo que eras de niño antes de la vergüenza, de lo que soñabas antes de la exigencia, de lo que sentías antes del miedo. Y al recordar, empiezas a reconstruir una forma de vivir donde no es necesario actuar todo el tiempo, donde descansar no es pecado, donde la presencia vale más que la productividad, donde ser es más importante que parecer. Y sí, el mundo quizás se resista a tu cambio, porque las personas despiertas incomodan. Las personas íntegras no son tan manipulables. Las personas conectadas con su verdad no encajan en sistemas que dependen de la obediencia silenciosa. Pero ya no se trata de complacer, se trata de sobrevivir, de vivir de verdad. Estás cansado no porque hiciste poco, sino porque viviste mucho tiempo contra tu naturaleza. Y ahora llegó el momento de parar, de respirar y de preguntar: no, ¿qué debo hacer? Sino, ¿qué, dentro de mí, necesita ser escuchado ahora? Esa pregunta puede cambiarlo todo, porque rompe el ciclo de la violencia interna e inaugura el ciclo de la presencia. No eres perezoso, nunca lo fuiste. Simplemente estás volviendo, lentamente, valientemente, profundamente, a ti mismo. Y quizás, solo quizás,
ese sea el viaje más importante de tu vida. Si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Hay mucho más por venir. Y recuerda, no estás solo.